Hola, ¿has instalado una inteligencia artificial generativa en tu PC, en tu laptop o en tu teléfono inteligente y no sabes cómo sacarle el mayor provecho? En este tercer episodio de la serie Explora el mundo de la inteligencia artificial generativa, te enseñaremos a utilizar con bastante propiedad este tipo de aplicación inteligente, para lo cual vamos a acudir a la noción de ingeniería de las instrucciones o ingeniería del prompt, que es la ingeniería que utilizan los desarrolladores de este tipo de aplicaciones o de sistemas de software para entrenar los modelos que están detrás de las inteligencias artificiales generativas. Solo que en este video te enseñaremos a utilizar la ingeniería del prompt para construir prompts que sean realmente efectivos y que te permitan producir respuestas que sean las respuestas que tú necesitas. Hemos dividido este tercer episodio en dos partes. En la primera parte veremos los fundamentos de la ingeniería del prompt. En la segunda parte nos centraremos en el estudio del concepto de parámetro, que es muy importante para elaborar buenos prompts o buenas instrucciones, y luego en la generación automática de prompt. Quédate hasta el final del video y no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal. ¿Qué aprenderás en este nuevo episodio de la serie Explora el mundo de las inteligencias artificiales generativas? Aprenderás en primer lugar a interactuar con una inteligencia artificial generativa que ya debes haber instalado en alguno de tus dispositivos digitales. Aprenderás también qué es la ingeniería del prompt y cómo puedes usar la ingeniería del prompt para mejorar la manera de interactuar con las inteligencias artificiales generativas. Y por supuesto vas a aprender a obtener buenos resultados de una inteligencia artificial generativa basado en el concepto de parámetro. Te invito entonces a que te quedes hasta el final para que puedas explorar distintos conceptos fundamentales de la ingeniería del prompt que te ayudarán a mejorar la manera como tú interactúas con una inteligencia artificial generativa. Existen tres aspectos fundamentales para interactuar con una inteligencia artificial generativa. En primer lugar está el concepto de prompt. El prompt es una instrucción, una pregunta o una solicitud que usted le hace a la inteligencia artificial generativa y en la que se expresa lo que nosotros deseamos que ella haga. Otro aspecto importante es la selección de los parámetros. Los parámetros son valores configurables que determinan el comportamiento y que definen en muy buena medida la calidad de la salida que da una inteligencia artificial generativa. Algunos de estos parámetros son el tono de la conversación, la longitud del resultado que él va a presentar o que ella, la inteligencia artificial generativa, va a presentar y el formato de la respuesta que ella da. Y un tercer aspecto fundamental es obviamente el diseño del prompt, es decir, los elementos que debe contener un prompt. Y esto nos lleva a responder una pregunta fundamental en este video, es cómo se debe elaborar un buen prompt para que podamos obtener una respuesta esperada que sea de alta calidad. Asociado a estos aspectos existen factores críticos de éxito en la interacción. En primer lugar, es importantísimo tener objetivos claros, es decir, saber qué realmente queremos que la inteligencia artificial haga para nosotros. En segundo lugar, es importante una selección apropiada de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Como vimos en videos anteriores, existe un número bastante extenso, bastante amplio de herramientas. Entonces es importante primero responder la pregunta de qué tipos de herramientas vamos a utilizar, cuáles son las más apropiadas para los objetivos que nosotros perseguimos y de todas aquellas que hemos seleccionado inicialmente, cuál de todas utilizar, es decir, cuál es la más conveniente. Hay, por supuesto, distintos factores o elementos que intervienen en la toma de decisiones. Un factor importante, por ejemplo, es el costo de la inteligencia artificial generativa. Un tercer factor crítico de éxito es saber cómo interactuar con las inteligencias artificiales generativas. En otras palabras, cómo elaborar las preguntas o las instrucciones. Y esto nos lleva al concepto de ingeniería del prompt que vamos a ver seguidamente con bastante detenimiento. Un cuarto factor crítico de éxito es la interacción y el aprendizaje por refuerzo, que consiste en repetir la pregunta tantas veces como sea necesario hasta que logremos obtener una respuesta adecuada. El producto de esta interacción con una inteligencia artificial generativa tiene un doble efecto. Por un lado, estamos enseñando a la inteligencia artificial generativa y está aprendiendo de esa interacción y por otro lado estamos obteniendo la respuesta que nosotros queremos obtener. Veamos entonces qué es la ingeniería de instrucciones o prompt engineering, como es el nombre original en inglés.
Ese proceso de diseñar, refinar y optimizar las instrucciones, las preguntas o las entradas, es decir, los prompts, que utilizamos para poder interactuar con una inteligencia artificial generativa. La ingeniería del prompt o la ingeniería de las instrucciones se fundamenta en la siguiente premisa. La calidad de la respuesta de una inteligencia artificial generativa depende de la calidad de la pregunta. Responde, por lo tanto, la ingeniería de las instrucciones a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo escribir una instrucción, una pregunta, una entrada que sea efectiva y que produzca el resultado esperado? Un buen prompt debe cumplir con 3 características fundamentales. En primer lugar, debe proporcionar el contexto o el tema de la conversación. En segundo lugar, debe tener una estructura apropiada, es decir, debe estar muy bien elaborado, muy bien estructurado. Y en tercer lugar, debe ser comprensible y gramaticalmente correcto en el lenguaje que estemos utilizando. Veamos un ejemplo. Supongamos que quieres elaborar un artículo para un blog de psicología que hable sobre la neurociencia cognitiva, su relación con la cognición y con los procesos que intervienen en el aprendizaje. Ese artículo que quieres elaborar no debe tener una extensión de más de 1000 palabras y debe ser un artículo escrito en un tono académico, que sea fácil de entender. Pues bien, un prompt bien elaborado sería el siguiente. Eres un experto en neurociencia cognitiva. Elabora un artículo para un blog de psicología que describa qué es la neurociencia cognitiva, qué es la cognición y cómo se relaciona con el cerebro, y qué procesos cognitivos intervienen en el aprendizaje. El artículo debe tener una extensión máxima de 1000 palabras, el tono debe ser formal y académico y debe ser fácil de entender. Preguntamos también qué otra información requieres para elaborar el artículo. Hay distintos elementos que configuran este prompt que vamos a analizar seguidamente. Esos elementos son los siguientes. En primer lugar, es importante indicar qué papel va a jugar la inteligencia artificial generativa en la interacción. Es decir, asumimos que la inteligencia artificial generativa es una persona virtual que va a interactuar con nosotros, pero le vamos a indicar cuál es el rol que va a asumir en esa interacción, es decir, qué papel va a jugar en la interacción. En segundo lugar, es importante definir el contexto, en otras palabras, en qué área o disciplina va a ocurrir la interacción y proporcionar una descripción del entorno o del ambiente de la interacción. Seguidamente están las instrucciones, que son los lineamientos, las directrices que le vamos a dar a la inteligencia artificial generativa para que realice la tarea. Luego están los datos de entrada, es decir, la información de los detalles que la inteligencia artificial generativa requiere conocer para poder producir la salida que nosotros esperamos. Están también los indicadores de salida. Son un conjunto de parámetros que indican el formato o tipo de salida requerido, el tono de la conversación y del resultado, el estilo que se va a tener, la longitud, la extensión de la salida y otros atributos más que van a definir la manera como la inteligencia artificial generativa va a producir un resultado. Está también el refuerzo, que es la pregunta a la inteligencia artificial generativa si ella requiere mayor información para poder ejecutar la tarea. Una vez que la inteligencia artificial generativa nos ha dado una respuesta, es importante también pedirle a ella que refine o mejore bien la respuesta completa o una parte de ella. Estos son entonces los elementos fundamentales de todo buen prompt. Es posible que existan otras versiones diferentes en la ingeniería del prompt, pero en términos generales, estos son los elementos fundamentales que deben caracterizar a un buen prompt. Veamos entonces en las siguientes transparencias cómo se ejemplifica, cómo se elaboran prompts que puedan producir muy buenos resultados. Analicemos primero con detenimiento el prompt que estamos utilizando como ejemplo, para luego ejecutarlo en la inteligencia artificial generativa ChatGPT. Veamos cuáles son entonces los componentes que están presentes en este prompt. Primero de ellos, el contexto del prompt. Aquí estamos diciendo, eres un experto en neurociencia cognitiva. Le estamos diciendo a la inteligencia artificial generativa que actúe como un experto en neurociencia cognitiva. Le damos como instrucciones, es decir, le decimos al modelo de la inteligencia artificial generativa qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es elaborar un artículo para un blog de psicología.
Le damos los datos de entrada, es decir, lo que requiere el modelo para poder producir una salida. Le decimos que describa qué es la neurociencia cognitiva, qué es la cognición y cómo se relaciona con el cerebro y seguidamente otros elementos más de entrada. Luego están los indicadores de salida. Le estamos diciendo que el artículo debe tener una extensión máxima de 1000 palabras, que el tono debe ser formal y académico y que debe ser fácil de entender. Como refuerzo le pedimos que nos diga qué otra información necesita para elaborar el artículo. Una vez que obtengamos la primera respuesta, le podemos pedir, por ejemplo, que explique con mayor detalle cada uno de los procesos cognitivos del aprendizaje. Veamos entonces cuál fue el resultado de la ejecución de este prompt. ¿Qué produjo ChatGPT como resultado de esta instrucción o de esta pregunta que le estamos haciendo? Bien, en primer lugar, ChatGPT nos dice que no necesita más información para poder elaborar el artículo solicitado y que a continuación presenta el artículo completo. Como pueden ver, el artículo que produce ChatGPT tiene un título bastante sugestivo, tiene también una estructura muy bien definida, formada por un conjunto de secciones. Está la sección de introducción, donde describe de qué trata el artículo. Está luego la sección que explica qué es la neurociencia cognitiva, luego la definición de cognición, la relación entre la cognición y el cerebro, los procesos cognitivos en el aprendizaje y el resto de la información que está contenida en un documento que tiene más de 1000 palabras. Les invito a que lean el artículo completo que generó ChatGPT en este enlace que dejo también en la descripción. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte al canal, de recomendarnos con tus amigos y de regalarnos un like. Muchas gracias por vernos.